y Y. Entonces divido ese objeto de forma irregular en diferentes masas pequeñas, ¿verdad? Tenemos masa 1. Entonces eso va a tener una coordenada x1 y una coordenada y1. Por aquí la masa 2 tendrá una coordenada en x2 y una coordenada y2. Y así para la masa sub m, ¿verdad? Masa 3, masa 4 y hasta llegar a la última masa en la que yo he pues dividido todo ese objeto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la fórmula para encontrar el centro de masa, su coordenada en x, masa 1 por x1, masa 2 x2, masa 3 por x3 y así sucesivamente, dividido entre la suma de las masas. Y al final me queda la sumatoria de esos productos de masa por la coordenada, dividido entre la suma de las masas. Lo mismo para la coordenada en y, masa 1 por y1, masa 2 por y2, masa 3 por coordenada en y3, dividido entre la suma de las masas. Entonces, aquí tenemos pues las sumatorias de cómo se simplifica esta fórmula. Entonces, al final, una vez que tenemos esos resultados, pues ubicamos el centro de masa. Supónganse que es aquí en este punto. Entonces va a tener una coordenada en x y una coordenada en y del centro de masa. Entonces ese centro de masa, pues, como les decía, sería el punto en el cual pues puedo decir que está concentrada toda la masa, que es un punto que me sirve para analizar el objeto en cualquier tipo de movimiento, ya sea movimiento rectilíneo, colisiones, etcétera, ¿verdad? Caída libre. Entonces, centro de masa es muy útil cuando se tiene así un objeto de forma irregular o un objeto que está compuesto por varias partes. Entonces, con el centro de masa se facilita más el análisis, ¿verdad?, de ese objeto. Entonces, pues ahí tenemos las fórmulas, cómo calcular el centro de masa. Aquí nos dan cómo calcular el vector de posición. Nada más que ahora en vez de coordenadas son los vectores de posición de cada una de esas masas, ¿verdad? Y el centro de masa, pues, no necesariamente tiene que estar dentro del objeto, ¿verdad? Por ejemplo, si es un objeto simétrico, su centro de masa estará en su centro geométrico, ¿verdad? Un cubo en su centro, en una esfera, en un cilindro. Pero también, digamos, si tenemos un disco, está en su eje de simetría, en una rosquilla o en un aro, pues está en su centro, ¿verdad? Pero si se fijan, ahí no hay masa. Entonces, no necesariamente el centro de masa debe estar ubicado dentro dentro de donde hay masa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice que el centro de masa no siempre está dentro del objeto, como en el caso de la rosquilla, ¿verdad? En de ese aro que tenemos. Entonces son ejemplos de la ubicación del centro de masa. Y aquí pues tenemos un ejemplo del movimiento del centro de masa. Si se fijan, tenemos esta llave que gira cuando va cayendo o se mueve por algo, una mesa, una superficie, va girando. Pero si se fijan, el punto blanco que aparece ahí es el centro de masa. Entonces ven que el centro de masa se mueve en línea recta, ¿verdad? A pesar de que la llave va girando, su centro de masa tiene una trayectoria uniforme, ¿verdad? Entonces, en vez de estar analizando la llave como como un objeto total, por decirlo de alguna manera, pues analizamos el movimiento de su centro de masa, su velocidad, su desplazamiento, toda la parte de cinemática, ¿verdad? Entonces, eso sería pues una de las aplicaciones que podríamos tener al aplicar el centro de masa para un objeto, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cohete, ¿verdad?, que estalla. Si se veía, se divide en dos fragmentos, pero el centro de masa se mantiene a una distancia equidistante, por decirlo así,
de los dos fragmentos. Entonces, puedo analizar el centro de masa, ¿sí?, como la trayectoria del movimiento total del obús una vez que ha estallado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como dice aquí, el estallido, después del estallido, los dos fragmentos siguen trayectorias individuales, pero el centro de masa sigue la trayectoria original del obús. Y también, pues, en esto de fuegos artificiales, ¿verdad? Los diferentes fragmentos, pues, salen despedidos, pero hay un centro de masa que también sigue una trayectoria. Esos serían sistemas un poco más complicados de analizar. Bueno, y una vez que tenemos el centro de masa, pues podemos aplicar lo que ya conocemos, cinemática, ley de Newton, como vemos aquí, están aplicando la segunda ley de Newton, la cantidad de movimiento. Entonces todo se puede aplicar, todo lo que ya conocemos al centro de masa, y que nos facilite, pues, el análisis de ese objeto que tiene forma, por lo general, forma irregular, ¿verdad? Bueno, esa sería la definición de lo que es centro de masa. Bueno, entonces veamos un ejercicio en el cual, pues, podamos aplicar esto del centro de masa. Entonces veamos un ejercicio de la guía de estudio. Creo que es el último ejercicio de la guía. ¿Sí? El problema 12, donde dice que nos dan una pieza de hoja de acero y se le da la forma que se muestra en la figura. Calcule las coordenadas X y Y del centro de masa de la pieza. Bueno, entonces veamos cómo planteamos y resolvemos el problema. Entonces, si se fijan, pues la pieza que nos dan pues tiene una forma, pues, irregular, ¿verdad? O sea, no sería fácil encontrar dónde está el centro de masa así a simple vista, sino que hay que hacerlo cálculo. Si se fijan, pues no nos dan la masa total de la pieza. Entonces habría que hacer alguna por proporciones, ¿verdad? Con respecto a la masa total. Y lo primero que hay que hacer, pues, sería dividir esta pieza en piezas más pequeñas, ¿verdad? Como mirábamos en el concepto de centro de masa, que se dividía masa 1, masa 2, masa 3. Entonces voy a dividir esta pieza en unas 3 partes para poder hacer el análisis. La división es arbitraria, ¿verdad? O sea, cada quien puede elegir las piezas que desee, ¿no? Entonces yo voy a tomar esta de acá, esta de acá como una sola pieza. Esa sería mi pieza 1. Voy a poner aquí pieza 1. Luego la pieza 2, voy a tomar esta de acá, este cuadrito. Como mi pieza 2. Y la 3, pues lo voy a tomar todo este de acá. Como les digo, la división es arbitraria, ¿verdad? ¿Sí? O sea, alguien pudo haber dicho todo esto va a ser una pieza, este cuadrito otra y estos dos cuadritos de aquí otra pieza. O alguien, no sé, pudo inventarse otra división, no sé. Eso es arbitrario, ¿verdad? La forma en cómo dividan no influye en el resultado, ¿verdad? Entonces yo he puesto ahí 3 piezas. Bueno. Entonces, la masa total de toda la pieza, pues debe ser la suma de las 3 masas, ¿verdad? De las piezas que yo he dividido. La masa 1, más la masa 2, más la masa 3,
la suma de estas tres masas debe ser igual a la masa total, ¿verdad? Y el área total de toda la pieza también debe ser igual a la suma de las áreas individuales, ¿verdad? Área 1 más el área de la pieza 2 más el área de la pieza 3, ¿verdad? Entonces planteamos eso. Entonces el problema aquí es que la pieza o el enunciado no me dice cuánto es la masa total, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tendríamos que hacer alguna proporción, ¿verdad? De la masa total con respecto al área, ¿verdad? Porque no sé la masa, y recuerden que para calcular las coordenadas del centro de masa necesito saber las masas, ¿verdad? Porque es el producto de las coordenadas por la masa. Entonces puedo decir, hacer la siguiente proporción, que la masa 1 por entre área 1, que eso sería como una densidad de superficie, ¿verdad? Masa por unidad de área. Que esa proporción de la masa 1 entre el área 1 debe ser igual a la masa total entre el área total, ¿sí? Entonces lo que estoy tratando de hacer es una proporción de cada una de las piezas con respecto a la pieza total, ¿verdad? Entonces, masa 1 entre área 1 sería la densidad eh, de masa con respecto al área, y la masa total entre el área total también tendría que ser el mismo valor, ¿verdad? ¿Sí? Estamos asumiendo que la pieza es uniforme, ¿verdad? Entonces su densidad de área, de masa con respecto a área, tiene que ser lo mismo, ¿verdad? O sea, por decirlo de una manera, supónganse que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Yo sé que si yo tengo un vaso de agua pequeño o un barril de agua grande, la densidad del agua es la misma, ¿verdad? ¿Sí? No va a cambiar porque esté en un recipiente pequeño o en uno grande. Pues lo mismo estoy tratando de decir aquí, ¿verdad? Que la densidad de masa por unidad de superficie de la pieza es la misma, independientemente de qué pieza o qué división o recorte yo haga en la pieza total, ¿verdad? Entonces, esa sería la idea aquí, ¿verdad? Que la densidad de masa por unidad de área debe ser igual a la densidad de masa total por unidad de área total, ¿no? Entonces lo mismo sería para cada una de las piezas. Bueno, entonces voy a necesitar calcular, hacer unas proporciones de esas masas y voy a necesitar el área, ¿verdad? De cada pieza. Si comenzamos con el área de la pieza 1, pues esta pieza tiene 30 centímetros de largo por 10 centímetros de alto, ¿verdad? Esa sería el área 1. Para el área 2, tenemos esta pieza de aquí, sería 10 por 10, ¿verdad? 10 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto. Y el área 3, es esta pieza de acá, tiene 20 centímetros de largo por 10 centímetros de alto. Entonces, 30 por 10, 300, ¿verdad? 300 centímetros cuadrados. 10 por 10, 100, ¿verdad? Centímetros cuadrados. Y 20 por 10, 200, ¿verdad? Ok, ahí tengo las áreas. Pues ahora necesito calcular las masas, ¿verdad? O expresar las masas de cada una de estas piezas en términos de la masa total, ¿verdad? A través de estas densidades superficiales que he propuesto ahí, ¿verdad? Entonces, para la masa 1, si despejo aquí para la masa 1, me quedaría la masa total por área 1 entre área total, ¿verdad?
quedaría la masa total por área 1 entre área total, ¿no? ¿Sí? Entonces, masa 1 sería la masa total. El área 1 son 300 centímetros cuadrados entre el área total, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto sería el área total? 600. 600, ¿verdad? Ok. 600 centímetros cuadrados. Entonces aquí serían 600 centímetros cuadrados. Entonces vemos que la masa 1 sería igual a ¿qué? 300 entre 600, un medio, ¿verdad? O sea que la masa 1 sería la masa total entre 2. ¿No? ¿Sí? Esa es la proporción que andamos buscando. ¿Qué tanto es la masa 1 con respecto a la masa total de la pieza? Bueno, y así tenemos que hacer para las otras piezas, ¿verdad? Tenemos la masa 2, sería la masa total por el área 2 entre el área total. Entonces la masa 2 sería masa total que multiplica el área 2, que es 100 centímetros cuadrados, entre el área total que vimos que eran 600 centímetros cuadrados. Entonces 100 entre 600 me quedaría un sexto, ¿verdad? O sea, la masa 2 sería una sexta parte de la masa total, ¿verdad? ¿Sí? Luego ahora la masa 3 sería la masa total por área 3 entre el área total. Entonces la masa 3 sería masa total. El área 3 es 200 centímetros cuadrados y el área total es de 600 centímetros cuadrados. Entonces la masa 3, 200 entre 600 sería un tercio, ¿verdad? Si no me equivoco, sería un tercio de la masa 3. Sí, ¿verdad? 3 por 2, sí. Si hay algún error, me corrigen, ¿verdad? Bueno, entonces ya tengo las masas de cada pieza, de cada división que yo hice, ¿verdad? En términos de la masa total. Bueno, entonces ahora tengo que calcular, ya puedo calcular las coordenadas del centro de masa, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos en otra hoja, la coordenada en X del centro de masa es la coordenada x1 por la masa 1 más la coordenada x2 por la masa 2 más la coordenada x3 por la masa 3. Y abajo la suma de las masas, la masa 1 más masa 2 más masa 3. Bueno, entonces vamos aquí al dibujo. La coordenada x1 para esta pieza tiene que ser su centro de masa, ¿verdad? O sea que aquí estaría en ese punto que he puesto ahí, centro de masa, y aquí, ¿verdad? Entonces estaría entre 10 y 20, la mitad, ¿verdad? Sería 15, ¿verdad? ¿Sí? 15 centímetros.
Entonces X1 sería 15 centímetros. Por la masa 1, y la masa 1 es un medio de la masa total. Sería masa total entre 2. Más X2 estaría exactamente aquí en el centro, ¿verdad? Si bajo aquí, estaría en 5, ¿verdad? ¿Sí? 5 centímetros por la masa 2, que es un sexto de la masa total. Masa total entre 6. Más X3, la mitad aquí de esto estaría su centro exactamente aquí, ¿verdad? En este punto. Entonces esto estaría exactamente en 10, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sería 10 centímetros por la masa 3. Y la masa 3 es un tercio de la masa total. Entonces sería masa total entre 3. Y aquí, pues abajo, me quedaría pues la masa total, ¿verdad? Porque la suma de las tres masas es la masa total. Bueno, entonces, sigamos trabajando esta coordenada. Puedo sacar factor común, la masa total, ¿verdad? Quedaría masa total aquí por 15 centímetros entre 2 más 5 centímetros entre 6 más 10 centímetros entre 3. Y aquí entre masa. Puedo cancelar la masa total y hacer esta suma de fracciones. 15 medios más 5 sextos más 10 tercios. Entonces, haciendo eso, ¿cuánto les da, jóvenes? 35 tercios. Si me lo dan decimales, por favor. 11.67. 11.67. 17 centímetros. Esa sería la coordenada en X del centro de masa. Bueno, ahora sería pues calcular la coordenada en Y. Entonces, hacemos lo mismo. Coordenada en Y del centro de masa. Pues sería Y1 por masa 1 más Y2 por masa 2 más Y3 por masa 3 dividido entre la suma de las masas. ¿Sí? Entonces, veamos, Y1. Para esta pieza está aquí, ¿verdad? Sería 5, ¿verdad? En Y. 5 centímetros por la masa 1 que tenemos aquí, que es la masa total entre 2. Luego Y2 está aquí, ¿verdad? Sería entre 10 y 20, sería 15, ¿verdad? Sería 15
centímetros. Y la masa 2 es un sexto de la masa total. Luego Y3 estaría aquí, ¿verdad? Entre 20 y 30 y a 15, ¿verdad? 15 centímetros. Licenciado, sería 25. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Tiene razón. 25, ¿verdad? Gracias. Entonces aquí sería 25 centímetros. 25 centímetros por la masa 3, que es la masa total. Ok. Y bueno, y la suma de las masas sabemos que es la masa total, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos queda esto. Saco factor común la masa total. Me quedaría 5 centímetros sobre 2 más 15 centímetros sobre 6 más 25 centímetros sobre 3, ¿no? Eso dividido entre la masa total, pues que se cancela, ¿no? Bueno, hagan esa suma a ver cuánto les da. Casi no le escucho si es que alguien habló, solo oí un susurro ahí al fondo. 13.33, ok, ahora sí. Entonces, 13.33 centímetros. Eso sería la coordenada. Entonces, centro de masa tendría entonces coordenada de 11.67 centímetros, coma 13.33 centímetros. Bueno, aquí es punto, ¿no? Ese sería entonces, pues ya el centro de masa, en términos de sus coordenadas. Bueno, si nos vamos aquí a la figura, para ubicarlo ahí gráficamente, en X es 11.67. Lo hacemos aquí en verde. 11.67 sería como por aquí, ¿verdad? Más o menos sería algo así. En Y es 13.33. Por aquí. Entonces aquí, en este punto, estaría el centro de masa. Si se fijan, está fuera, ¿verdad? De la pieza, ¿verdad? No necesariamente, como habíamos dicho, debe estar dentro de, de la pieza o del objeto que estamos analizando. En este caso vemos que no está fuera de la pieza. Bueno, entonces esa sería la resolución, jóvenes. De nuevo les repito, la división en piezas del objeto es arbitrario. Alguien pudo haber hecho otra división diferente a la que yo hice, pero el resultado debe ser el mismo, ¿verdad?
¿verdad? Es independiente en cuántas piezas ustedes dividan el objeto. Alguien pudo haber dicho, yo lo voy a dividir en 1, 2, 3, 4, en 6 partes, ¿verdad? Le va a salir más largo, pero el resultado debe darle lo mismo, ¿verdad? Entonces, ese es un detalle importante a tener en cuenta. Y otro detalle, pues que en este caso no me dan la masa, pues entonces traté de usar la densidad de masa por unidad de área, ¿verdad? Que eso pues, o sea, la pieza que yo recorte debe tener la misma densidad que cualquiera de las otras, ¿verdad? Asumiendo que es uniforme. Si no fuera uniforme, pues ahí está el cálculo integral, ¿verdad? ¿Sí? Que ya pues son otros métodos ya para situaciones más complicadas, ¿verdad? Las cuales pues ya tenemos formas más irregulares y tal vez densidades que son variables, ¿verdad? Que no son constantes. Pero por lo general, el tipo de problemas que aparecen en los libros son de este tipo, ¿verdad? Sí, así de dividir en piezas y encontrar el centro de masa. Bueno, no sé si hay alguna pregunta.